Existe un antiguo mandamiento en la ley de Moisés, en Éxodo 20, un mandamiento que fue ratificado por Jesús en Marcos capítulo 7 y del cual también habló Pablo en Efesios capítulo 6. Y este mandamiento nos habla de un precioso privilegio que tenemos, la honra a nuestros padres. Hemos estudiado ya en esta preciosa serie Edificando un hogar feliz nuestro origen, nuestro propósito como matrimonio, nuestro pacto matrimonial, nuestras prioridades, nuestros fundamentos y a nuestros hijos. Pero en esta ocasión nos toca estudiar nuestros padres. ¿Qué lugar ocupan nuestros padres dentro de nuestro pacto matrimonial? Escuchamos aquel precioso versículo que para entrar en este pacto dice la palabra de Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Significa esto que debemos abandonar a nuestros padres? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Existe algún beneficio cuando nosotros como matrimonio honramos a nuestros padres? Vamos a descubrir estos secretos preciosos de este último principio que vamos a estudiar en esta serie, nuestros padres, a través de la Escritura. Cierra tus ojitos lindos y acompáñame en una oración para permitir que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones a través de su palabra. Señor Jesús, cuántas gracias te damos, Señor, porque mucho de lo que somos lo debemos a esos preciosos instrumentos que tú usaste para bendecir nuestra vida, Señor, nuestros padres. Señor, abre nuestros ojos y que podamos ver claramente que la aplicación de este principio, de este mandamiento de honrar a nuestros padres, es un beneficio y un privilegio y un gran honor a los que hemos aprendido a ser hijos por la paternidad preciosa con la que hemos sido adoptados por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Señor, toca nuestros corazones y que podamos darle el justo valor a aquellos preciosos padres que dieron su vida y su tiempo para formar lo que hoy somos en Cristo Jesús. Amén. Abre tu Biblia y acompáñame a leer los siguientes versículos en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En este primer versículo aparece una frase muy clave. Dice así, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y es muy importante que hagamos énfasis en el Señor, porque el Señor ha prefijado los límites de nuestra habitación moral. Esos están claramente especificados en la palabra de Dios. Y el Señor nos demanda absoluta obediencia a nuestros padres, siempre y cuando esta obediencia esté supeditada a la palabra de Dios. Esto quiere decir, joven de 17, 16 años que me escuchas, adolescente, niño que me escuchas, que la obediencia a nuestros padres está supeditada a la moral de la palabra de Dios. Existen casos muy extremos y lamentables en donde los padres obligan a sus hijos a hacer cosas que no convienen, que la palabra de Dios condena. Y si tú ya conoces la palabra de Dios y tus padres no son creyentes y tú estás yendo a una iglesia, tú has sido iluminado por el Evangelio y conoces la palabra de Dios, pues el Señor te dice que primero está la obediencia a Él, aunque a tus padres. Ahora, si tus padres no están pidiéndote nada que esté fuera del reglamento de Dios, tú tienes que obedecerlos a pesar de que tus padres no sean cristianos, pero siempre dentro de los lineamientos morales de la palabra de Dios. Cuando tus padres quieren ir fuera de estos lineamientos, tú tienes el derecho bíblico de no obedecer a tus padres. Marcos 7:10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Te das cuenta de las terribles consecuencias que una persona llevaba bajo la ley de Moisés si no honraba a su padre y a su madre? Ahora, fíjate, en este contexto Jesús está hablando de la honra económica. Las personas que dejaban de soportar económicamente a sus padres cuando ya estaban grandes, cuando se les descubría por la ley, estas personas eran reos de muerte y no había ninguna cosa que pudieran hacer para apelar a esta sentencia. Eran reos de muerte. Se consideraba a una persona que no honraba a su padre económicamente o a su madre, que maldecían a sus padres. Acuérdate que la palabra maldito significa abandonar. Esta es la misma raíz, abandonar a tus padres. ¿Cómo puede ser que haya esto en nuestro corazón cuando de ellos hemos recibido todo lo que hoy somos? Volvamos ahora a Efesios, donde estábamos, y veamos el siguiente versículo. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En este versículo 2 observamos que este mandamiento precioso también conlleva una promesa. Pero antes de pasar a la promesa,
Hablemos y saquémosle todo el jugo a la palabra honra, ya que esta palabra no solamente habla de nuestra honra económica, sino del reconocimiento que debemos dar a nuestros padres. Yo tenía graves problemas con esta situación en mi vida. Hubo un tiempo en que el Señor me mostró a mí que yo estaba dejando de honrar a mi madre, pues yo siendo el mayor de mi casa, me había salido en el momento que empecé a ganar dinero y había dejado a mi mamacita sola. Mi padre nos había abandonado desde que yo tenía 10 años y yo siendo el primogénito era el soporte, el primer soporte de mi madre. Pero cuando empecé a ganar dinero, esta situación de egoísmo tan grande me llevó a dejar a mi mamá y a olvidarme de todo lo demás. Empecé a trabajar como músico en centros nocturnos aquí y allá, empecé a ganar dinero. Mi vida cayó en las drogas y cayó en muchos excesos y fornicación. Después de un tiempo conocí al Señor y el Señor me libertó de la droga, de la fornicación, del cigarro, del alcohol y de muchas cosas que ahogaban mi vida. Pero después de 2 años de haber conocido a Cristo en mi corazón, en una ocasión iba yo en un coche, considerándome a mí mismo como una persona diferente, ya que Cristo había efectuado un gran cambio en mi vida. Sin embargo, Dios habló a mi corazón y me dijo, ¿cómo crees que mora mi amor en ti cuando tienes a tu mamacita olvidada? La palabra de Dios dice en primera de Juan que si ves a tu hermano o a una persona a la que amas tener necesidad y cierras la puerta de tu corazón contra esta persona teniendo que darle, ¿cómo crees pues que mora el amor de Dios en ti? Y eso es lo que puso Dios en mi corazón. Yo me acuerdo que esa tarde hubo un profundo dolor en mi corazón. Ya que cuando Dios me había libertado de la droga y del alcohol y de todas esas cosas, yo no había llegado a un momento de arrepentimiento, yo más bien me había sentido muy liberado por el poder de Dios en mi vida. Pero era importante que Dios me concediera arrepentimiento para mi vida. Y en ese momento Dios tiernamente habló a mi corazón y me trajo a la precioso concepto y al entendimiento de que lo que contamina al hombre no es la droga, no es el alcohol, no es las cosas que se mete, sino lo que sale de su corazón. El egoísmo, el orgullo, estas cosas que corrompen el corazón del ser humano y que le ciegan y que a través de esta ceguera espiritual nos permiten lastimar la vida de aquellos que amamos, la vida de aquellos que han dado su vida para amarnos. Me acuerdo que esa tarde yo paré el carro en el que iba y tuve un amargo llanto y un encuentro precioso con el Señor. Esa tarde fui, recuerdo, a un supermercado, compré una bolsita de pan, un queso para mi madre, llegué a casa de mi mamá, toqué el timbre y mi mamá cuando me vio con estas cosas, inmediatamente me dijo, ¿qué pasó, mijito? Ahora sí estás cambiando. Realmente, a partir de ese día, hace ya muchos años que no he dejado de honrar a mi madre económicamente. Pero después de un tiempo, más adelante, me di cuenta que mi relación con mi madre de todas maneras no cambiaba. Una de las cosas que yo más detestaba era llamar a mi madre por teléfono, ya una vez que estaba yo casado. Llamar a mi madre por teléfono y escuchar, ay, mijito, estoy solo, puras quejas y puras situaciones así que yo sentía que eran como un chantaje moral y como un chantaje sentimental contra mí. Y el Señor me dijo, es que honra no es solamente soporte económico, sino reconocimiento. Te voy a dar uno de los mejores tips, me dijo el Señor en mi corazón. Cuando hables con tu mamá, antes de que tu mamá empiece a quejarse, empieza a decirle lo mucho que significa ella para ti. Lo mucho que tú reconoces que ella ha hecho en tu vida, por lo cual hoy eres la persona que tú eres. Y empecé a poner por obra esta estrategia que Dios puso en mi corazón. Honrar a mi madre no solamente con un soporte económico, sino con una llamada telefónica cada semana. Con saber cómo estaba, con saber si comía o no comía, si estaba bien o no estaba bien, y siempre con una palabra de reconocimiento en mi boca. Empezó de inmediato a cambiar mi relación con mi madre. Porque mi madre, sí, si bien necesitaba un soporte económico, lo que más necesitaba en ese momento era un reconocimiento moral que pudiera levantar su ánimo, ya que tenía tantos años de soledad. Yo no sé cuál sea tu situación y tu relación con tus padres, pero sí sé que este maravilloso secreto de la honra al padre y a la madre es algo libertador. Nos liberta para tener una relación poderosa con nuestros padres. Porque cuando nosotros tenemos una mala relación con nuestros padres, esta va a afectar nuestra relación matrimonial y nuestra relación con nuestros hijos. Porque dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, esto también va a cegar. Si nosotros sembramos una desatención y una falta de honra a nuestros padres, estaremos modelando este tipo de efecto en nuestros hijos, de modo que algún día nosotros lo vamos a cegar de nuestros hijos. Es algo tremendo. No solamente esto, ahora pasemos al maravilloso beneficio de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. El Señor nos hace una promesa y dice aquí que es el primer mandamiento con promesa. En el decálogo de Éxodo 20, este es el quinto mandamiento.
Y es el único mandamiento o el primer mandamiento que tiene una promesa, aparte del gozo y el privilegio de cumplir con el mandamiento, el cual ya sería suficiente para un verdadero hijo que ha sido su mente transformada por el perdón de Cristo, el amar a nuestros padres y tener cuidado de ellos. Pero por si fuera poco, el Señor nos promete dos cosas maravillosas y dice, para que te vaya bien. Aquí está incluido hasta tu matrimonio. Lo más hermoso es que cuando verdaderamente hemos conquistado un matrimonio de pacto, poniendo en orden nuestras prioridades, afianzando nuestros fundamentos, conociendo nuestro origen y nuestro propósito, atendiendo a nuestros hijos, entonces ya para entonces nuestra esposa o nuestro cónyuge es nuestro aliado, no nuestro enemigo. Y cuando hemos entendido el pacto de autoridad sobre nuestro hogar, que es dejar al hombre a su padre y a su madre, eso significa que ahora mi padre y mi madre no tienen autoridad sobre nuestras decisiones matrimoniales, pero esto no significa que nosotros los vamos a abandonar. Si yo pongo por obra y yo le doy mi lugar, o yo le doy su lugar a mi esposa, y mi esposa me da mi lugar como compañeros de pacto, podemos ser los mejores aliados en la atención de nuestros padres. Y esto traerá como resultado un matrimonio en el que todo nos vaya bien, dice la palabra de Dios, y un matrimonio que sea de larga duración o de larga vida. Porque no solamente debemos entender estos pasajes como una vida biológica, sino como una vida abundante. Esto es lo precioso de poner por obra el mandamiento de la honra. Ahora, ¿qué sucede cuando tu padre es una persona que no actuó en el pasado correctamente contigo? ¿Esto me da la autoridad a mí para abandonar entonces sí a mi padre? Esta es otra parte de mi historia. Mi padre nos dejó cuando yo tenía 10 años de edad. Y por muchos años odié a mi padre porque cuando él nos dejó, no solamente nos dejó sin su protección moral, sino que también nos dejó sin su protección económica. Y por muchos años crují los dientes. Y a pesar de que yo había conocido a Cristo por muchos años, yo pensaba que había perdonado a mi padre judicialmente. Pero cuando la gente me hablaba de mi padre o cuando mi padre salía al tema, crujía los dientes. Por muchos años como cristiano, yo saludaba a mi padre o lo iba a ver en algún momento o me lo encontraba y yo no podía tocarlo, yo no podía tocar su mano porque había un profundo rencor en mi corazón contra él. Mucho menos iba yo a tener cuidado de honrarle, ni económicamente, ni cuál reconocimiento si él nos había dejado. Ahora déjame decirte una cosa, cuando tú aplicas los mandamientos de Dios, estos traen un beneficio para ti. No dice la palabra de Dios si tu padre fue bueno o si fue malo o si te abandonó o si te dio un soporte, hónralo. Él dice, el Señor dice aquí, hónralo para que tú seas de larga vida y para que a ti todo te salga bien. Es la manera en que operan los mandamientos de Dios. Dios quiere libertarnos del odio y del rencor. Muchos años después, a pesar de ser cristiano, muchos años después entendí un principio también de la Biblia, que de no haber sido por la misericordia y la gracia de Dios operando en mi vida, yo no era mejor que mi padre. Yo no era mejor que mi padre en naturaleza. Yo hubiera cometido los mismos errores o aún peores que los que mi padre cometió, de no haber sido porque la gracia y la misericordia de Dios me salieron al encuentro en el momento de mi crisis, de mi necesidad, cuando yo no era bueno. Y si ha habido alguna transformación en mi vida que me ha ayudado a tomar mejores decisiones que las que tomó mi padre, esto ha sido guiado por el poder del Espíritu Santo y de su palabra en mí. Así que ahora yo tenía la oportunidad de dar de gracia lo que de gracia había yo recibido. Y en ese dar de gracia el perdón a mi padre y empezarle a honrar, yo recibiría ahora las promesas maravillosas de Dios. El bienestar para todas mis relaciones ahora como esposo, como padre y la larga vida para poderlas llevar a cabo. En una ocasión Dios me llevó entonces a hacer las paces con mi padre. Empecé a sentir una misericordia muy grande cuando a través de disponer mi corazón para hacer la voluntad de Dios, Dios empezó a transformarlo y en lugar de ver un hombre pecador, vi un hombre cuyos pecados lo habían alcanzado con misericordia y empezó Dios a extenderle su misericordia a través de mi vida. Y llegó el momento en que yo pude pedirle perdón con todo mi corazón, perdonarle y a partir de ese momento empecé a honrarle. Una libertad maravillosa que también trajo bienestar a mis finanzas honrar a mi padre. Empecé yo a soportar a aquella persona que me abandonó cuando yo tenía 10 años y no me dio ningún soporte ni moral, ni económico, ni de ningún tipo. Pero inmediatamente que yo empecé a aplicar el mandamiento de Dios, vino una transformación a mi vida. Todas mis relaciones fueron afectadas por esa maravillosa decisión. Mis relaciones matrimoniales y mis relaciones con mis hijos. Y la libertad para poder
apropiarme del bienestar y de la vida abundante que el Señor trajo. Ahora, como te digo, este es un mandamiento que no tiene condiciones y que Dios pone delante de ti para que aplicándolo, tú también puedas conocer esta preciosa vida abundante que Dios tiene para ti, para que puedas reflejar el carácter de un Dios perdonador que te ha perdonado primeramente a ti y que nos lleva a honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre, porque es el primer mandamiento con promesa. No podremos decir que no tenemos ahora suficiente instrucción de parte de Dios en su palabra para que podamos alcanzar ese matrimonio, ese hogar feliz que todos anhelamos, a fin de poder traer mucha gloria al nombre de nuestro Señor, que a través de la aplicación de estos principios y por el poder de su Espíritu Santo va a conquistar para nosotros el hogar feliz que hemos soñado. Cierra tus ojitos lindos y vamos a pedirle a Dios que todos estos principios que hemos aprendido a lo largo de estas 7 semanas, Dios pueda hacerlos una realidad en nuestra vida. Padre, gracias por toda esta palabra, Señor, preciosa que hemos recibido. Te pedimos, Señor, que la conviertas en nuestro corazón como la lluvia que hace germinar la tierra. Que al caer en nuestro corazón no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga germinar un hogar feliz para honra y alabanza de tu gracia. Para que a través de tu imagen formada en nuestra familia, el mundo pueda dar gloria a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Te pedimos que haga una realidad cada uno de estos principios en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Felicidades. Ha concluido esta valiosa serie Edificando un Hogar Feliz. Estamos seguros que el Señor Jesucristo está haciendo una obra maravillosa en sus vidas al aplicar usted los principios que el Señor ha dejado en su palabra. El versículo a memorizar de esta última clase la encontramos en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.